Es para mí un honor presentar a nuestras colegas de Argentina. Ellas nos van a llevar a dar un paseo por este proceso de mucho trabajo, pero también de grandes enseñanzas, me imagino, como lo que implica el reto de una colección. Tenemos a la doctora Juliana Sterli y a la doctora Soledad Oricavalli, que nos van a presentar el tema del archivo histórico de la Asociación Paleontológica de Argentina. Es un gran honor recibirlas aquí en este espacio virtual de la Somexpal y les damos la más calurosa bienvenida desde México. A continuación, la maestra Diana va a leer una pequeña reseña de nuestras ponentes esta tarde. Sí, muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Juliana Sterli. Ella es licenciada en Biología con orientación en Paleontología y doctora en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. También realizó estudios postdoctorales en el Museo Paleontológico Egidio Peruglio y su línea de investigación se relaciona con la evolución de las tortugas del Triásico tardío hasta el Paleógeno, así como aspectos anatómicos, filogenéticos, taxonómicos, paleobiogeográficos de este mismo grupo. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación y participado como autora y coautora en diversas publicaciones científicas y congresos nacionales e internacionales. También ha participado en diversas actividades de divulgación sobre testudines. Actualmente es investigadora en el Museo Egidio Peruglio, en el CONICET y en el Archivo Histórico de la Asociación Paleontológica Argentina. Le damos la más cordial bienvenida. Y ahora continuamos con una pequeña semblanza de la doctora Soledad Oricavalli. Ella es licenciada en Biología con orientación en Paleontología y doctora en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente ella es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y auxiliar docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en la Cátedra de Paleontología II. Su línea de investigación está vinculada a la comprensión de la historia evolutiva de las faunas de peces marinos de Gondwana y además se centra en estudios de comprensión acerca de la diversidad y evolución de las faunas de peces marinos del Mesozoico, de Argentina y Antártida. También se desempeña como delegada de la Asociación Paleontológica Argentina en la ciudad de La Plata y conjuntamente con la doctora Juliana Sterli se encarga de la puesta en valor del patrimonio histórico paleontológico a través de la participación en el archivo histórico de la Asociación Paleontológica Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y cuando gusten pueden poner su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Primero, antes que nada, por la invitación y segundo, bueno, por la presentación. Y la idea, bueno, sería un poco contarles el proceso que estamos llevando a cabo para este archivo histórico de la Asociación Paleontológica Argentina. Como van a ver en el transcurso de la presentación, lamentablemente el tema de la pandemia ha frenado un poco, digamos, el desarrollo de este proyecto, pero bueno, fuimos haciendo de a poquito lo que pudimos con este tema de la pandemia y todo lo que es el aislamiento y no poder tal vez ir de forma presencial a nuestros lugares de trabajo y también a la sede de la Asociación Paleontológica. Entonces, bueno, la idea sería, empiezo yo con una presentación más ligada tal vez a lo que es la Asociación Paleontológica Argentina, poner esta charla en contexto y después va a seguir Soledad con lo más relacionado particularmente con el archivo histórico de la APA. Y después también sería la idea de ir mostrándoles algunos ejemplos de lo que hemos hecho y bueno, si tienen algunas preguntas y eso nos pueden ir haciéndolas tal vez en el chat o al finalizar la ponencia. Les voy a compartir mi pantalla, por favor avísenme cuando se vea. ¿Se ve? Bien, perfecto. Entonces, bueno, esta charla, como bien han dicho, es sobre el archivo histórico de la Asociación Paleontológica Argentina y la asociación
Vamos a poner, a ver, laser. La Asociación Paleontológica Argentina es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es aunar a todas las personas cultoras de la paleontología, principalmente de Argentina, pero también hay socios y socias de muchas partes de Latinoamérica, incluso de América del Norte y de Europa. Fue fundada el 25 de noviembre de 1955 y todos los 25 de noviembre celebramos lo que es el Día de la Paleontología, conmemorando esta fecha tan importante para nuestra asociación. Y nuestra asociación tiene una sede física en la calle Maipú, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual pueden ustedes ver algunas fotos aquí. Estas fotos también forman parte de lo que sería este archivo histórico. La idea de un archivo histórico es ir congregando toda la información que tenemos de nuestra historia, no solo de la asociación, sino también de la paleontología argentina. Y ver cómo fue cambiando tal vez, por ejemplo, en este caso, lo que es el edificio o el departamento de la Asociación Paleontológica Argentina. Como ustedes pueden ver, es un edificio muy, muy bello, tiene unas características arquitectónicas únicas, que es muy impresionante y muy lindo de preservar. En la actualidad, la APA tiene alrededor de 480 socios y socias de forma activa. También, digamos, entre los objetivos de la asociación es, realizar publicaciones científicas, muy características, dos revistas que tenemos, que es Ameguiniana, que es una revista que ya lleva muchísimos años, se fundó en el año 1957, y también tenemos otra revista que es de acceso abierto, que es y de forma electrónica, que es la publicación electrónica de la APA, que fue recientemente relanzada en 2015 como una publicación continua. Y hace poquito hemos decidido realizar como una tercera pata editorial en la APA y desarrollar publicaciones de libros, tanto de divulgación o libros de texto universitarios y demás. También dentro de las actividades que realizamos en la Asociación Paleontológica Argentina, estamos coordinando también reuniones científicas, como es la reunión de comunicaciones de la APA, o el congreso de la asociación, que se realiza más o menos cada 4 años. Y también para incentivar la participación, tanto en lo que es la asociación y en nuestras revistas, tenemos premios que se otorgan a los mejores trabajos, y también hay una línea de subsidios en los cuales tratamos de incentivar investigaciones, tanto de estudiantes de grado como de posgrado, y jóvenes investigadores, y también de la parte técnica. Bueno, para empezar un poco con lo que es el archivo histórico en sí, este archivo se lanzó, digamos, de forma oficial, podría así decirse, en junio del año 2020, o sea, del año pasado, en plena pandemia, pero realmente es una idea que, digamos, viene de antemano. Hubo como algunos intentos con anterioridad, pero bueno, ahora hemos decidido como darle un empujoncito, pero bueno, la pandemia y la continuidad en el tiempo que ha tenido ha sido medio dificultoso este objetivo de ponerlo más en marcha. La idea o el objetivo principal es salvaguardar todo el acervo patrimonial, tanto cultural, como histórico, de la disciplina, ¿sí? De la paleontología. Lo ideal sería que podamos ser una fuente de consulta para la comunidad paleontológica. No solo que sea un archivo que esté, digamos, guardado, sino que
de toda la comunidad paleontológica, tanto de Argentina o del extranjero, que quieran consultar, puedan hacerlo y poder brindar toda la información que se haya podido recolectar. Porque sabemos que tal vez muchas de nuestras investigaciones tienen datos históricos, por ejemplo, una localidad que tenemos que localizar nuevamente, no sé, alguna foto histórica para algún trabajo más de índole de la historia de la paleontología y demás. Entonces, creemos que es algo muy necesario para la comunidad paleontológica. Y es lo que queremos tratar de hacer y lograr es que sea realizado con el aporte de toda la comunidad, ¿sí? Nosotros, nuestra idea obviamente es todo lo que está físicamente en la sede de la Asociación Paleontológica Argentina, que podamos en un futuro digitalizar, hacerlo accesible, pero también nuestra intención sería que toda la comunidad paleontológica de Argentina y por qué no de otras partes del mundo, que hayan, por ejemplo, tenido alguna vinculación con el país, pueda acercarnos este material a la asociación para digitalizarlo, ponerlo en valor y hacerlo accesible tal vez a más personas. Porque muchas veces lo que pasa en archivos que tal vez son más personales, de la persona tal vez uno no sabe cómo llegar a esa persona para obtener la información y demás, y si es algo más perteneciente a una asociación, a una comunidad, es más fácil acceso, y más personas pueden acceder a esa información. Y en esta primera etapa que lanzamos el año pasado, la idea era empezar como a colectar y también digitalizar los materiales previos a 1999. Digamos, es una fecha completamente arbitraria que elegimos, podría haber sido otra fecha, no es que tenga una razón, pero nos parecía, tal vez después en los 2000 y demás ya tenemos mucha más, digamos, archivos fotográficos más digitales, y queríamos empezar a rescatar tal vez cosas con un poquito más de antigüedad, que tal vez a veces son obviamente más difíciles, porque es más difícil de encontrar a las personas que nos acerquen digamos, el archivo físico, los objetos físicos, como para nosotros digitalizar. Y en esta idea del archivo, queríamos, bueno, digitalizar o tener en material físico los negativos, diapositivas, fotografías originales y copias digitales, material epistolar, libretas de campo, por ejemplo, también recortes de diarios, revistas antiguas, boletines, bueno, y demás. La idea también es digitalizar lo que son el archivo histórico de la asociación, del funcionamiento básicamente de la asociación, como pueden ser las actas, los boletines informativos, toda, digamos, la parte del archivo vinculado a cómo fue la historia misma de la asociación. Y también, obviamente, la historia de las personas que conformaron la asociación, tanto en la parte, digamos, de las comisiones directivas, como de la parte de los socios de la comunidad paleontológica en general. Acá tenemos algunas fotos como a modo ilustrativo de las cosas que tendríamos que hacer, pero que bueno, por esta cuestión de la pandemia no hemos podido realizarlas todavía. Estas son fotos que fueron sacadas en la sede de la Asociación Paleontológica con algunas de las cosas que están ahí, de los materiales que a futuro iremos digitalizando. A ver, cuando nosotros nos ponemos a pensar en un archivo histórico y por qué es importante, y bueno, y por qué hacerlo, y por qué la APA y demás, y uno se pone a indagar un poquito más, y esto
digamos, es como para ponerlo en contexto de la importancia, digamos, no solo para el acervo patrimonial de la Asociación Paleontológica Argentina, sino que tal vez trasciende fronteras, por la importancia que tiene la institución a nivel mundial. ¿Sí? Porque la APA es la institución paleontológica más antigua de Iberoamérica y una de las más antiguas a nivel mundial. Entonces, además de eso, hay pocas asociaciones de lo que hemos podido averiguar con Soledad, que tengan un archivo histórico per se, digamos, un archivo histórico que esté organizado, que permita a la gente, digamos, de la comunidad consultarlo y obtener información, y también obviamente si desea poder publicarlo. Y aún menos son las asociaciones que tienen este archivo de forma digital y accesible. Entonces creemos que digamos, es un proyecto que es único en varias características y es un desafío. También lo vemos así porque si uno se pone a pensar, nosotros lo que hemos encontrado con Soledad, y eso es lo que queríamos transmitir en esta charla, es que obviamente un archivo histórico es un mundo en sí, es una disciplina completamente, digamos, por más que tiene cosas en común con la paleontología, que es, digamos, como buscar los datos, organizarlos, tener toda una parte histórica, dista mucho del trabajo al que estamos regularmente acostumbrados a hacer. Entonces nos metimos en un mundo que tiene sus reglas, sus formas de hacer las cosas, sus tiempos y demás. Y bueno, para nosotras al menos fue como un gran desafío, y digamos, el tema de la pandemia y demás, tuvimos algunos como tal vez tropezones, por así decirlo, y estamos en este proceso de leer y aprender, porque es algo bastante complejo. Tal vez uno pensaría que bueno, es organizar las cosas en carpetas y demás, y bueno, y listo, pero no, es algo mucho más complejo que requiere mucha tarea. Así que bueno, le pasaría a Sole en este momento. A ver, que no puedo. Bueno, gracias Juli, y gracias por la invitación y la presentación, y gracias a todos los que están presentes ahí escuchándonos. Hay muchos colegas argentinos que han colaborado con nosotros y a los que particularmente queremos mucho. Bueno, yo voy a presentarles la segunda parte de esta charla, así que ahora les comparto. Bueno, ahí están viendo bien, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que pensamos con Juli una vez que nos metimos con esto del archivo histórico fue cómo recabaríamos el material, no el material que está en la sede, porque bueno, ese podría llegar a ser de fácil acceso si no estuviésemos en un contexto de pandemia, sino cómo hacíamos para recabar material por fuera de la sede e interactuando con los socios, ¿sí? A mí esa parte me fascina, me parece súper interesante, porque justamente en ese recabar información es donde interactuamos con gente que por ahí no hemos hablado, al menos yo no he hablado tan asiduamente, y empezamos a recuperar, además de las fotografías o las cartas o las estampillas, un montón de información que hace a la historia de nuestra disciplina, y que son esas anécdotas que ellos tienen, ya sea del campo, de sus laboratorios, de un montón de cosas
que tienen que ver con el material que nos están donando y con la vida de esas personas, ¿no? Que son parte del archivo histórico. Entonces lanzamos una convocatoria dentro del marco de la APA, invitando a los socios y socias a colaborar con nosotros. Algunos nos comentaron que tenían material, pero que bueno, dadas las condiciones que no podíamos, no podían digitalizarlos ellos y nosotros no podíamos ir a digitalizar las cosas, porque en realidad nosotros no queremos crearles una carga a las personas que nos donan material, sino que queremos encargarnos nosotras de digitalizar lo que sea necesario y de construir las guardas para cada una de las cosas, de la documentación que tengamos que archivar. Pero bueno, como no pudimos interactuar desde ese modo, nos rebuscamos algunas maneras y con algunos socios charlamos vía Zoom, como en este caso. Después la otra pregunta que nos surgió es cómo íbamos a organizar ese archivo. Y ahí fue un mundo, porque en primera instancia dijimos, bueno, armamos una planilla de Excel y vamos cargando material. y de repente, nada, a las primeras cosas que empezamos a cargar fue, no, acá necesitamos más información, y qué ponemos, si ponemos el año, ponemos quién es la persona que nos dio las cosas. Bueno, ahí fue todo una vorágine de información con Juli que tratamos de organizar. Y después era cuántas personas vinculábamos al archivo, porque de momento somos nosotras dos. Y por ahora las cosas que tenemos no son muchas, o en realidad no son muchas a las cuales tuvimos acceso, pero a medida que esto vaya creciendo, o sea, o a medida que nos empiecen a donar más cosas, o a la medida que vaya evolucionando el archivo histórico, vamos a necesitar seguramente más personas, porque, como les comentó Juli, es algo bastante complejo el tema del archivo. Tuvimos que aprender un montón de cosas, como esto que les estaba nombrando de las guardas. Nosotras estamos bastante familiarizados, todos nosotros, con cómo es el manejo de una planilla de una colección paleontológica. Y estamos familiarizados somos paleontólogos, así que juntamos absolutamente todos los detalles que estén a mano del objeto al cual estamos prestando atención. Pero bueno, ¿cómo se guardan esos objetos? Así como en paleontología cada fósil tiene una forma particular quizás de ser guardado, dependiendo del fósil, en el caso del archivo histórico es igual. Hay que construir, hay guardas para las fotografías, hay guardas para los documentos en papel, hay guardas, no se puede usar plástico, hay como un montón de reglas, qué guantes usás, cómo manipulás el material y demás, que son fascinantes. Por suerte a nosotras dos, toda esa parte de qué datos juntar y cómo manejar el volumen de cosas que tenemos, cada día que nos metíamos en el archivo nos fascinaba un poco más. Así que, bueno, no sé por qué no puedo pasar la diapositiva. Es como que apretar y Sí. después pasar. Ahí está. A mí me pasaba eso. Ahí está. Bueno, entonces una manera que encontramos de un poco organizar nuestra información bajo unas normas archivísticas particulares fue a través de la convocatoria de Iberarchivos. Justo cuando empezamos a adentrarnos en el tema del archivo histórico, surgieron estas convocatorias de Iberarchivos para conseguir subsidios para los archivos históricos de diversas partes del mundo. Y con Juli dijimos, bueno, ¿por qué no probar y ver? Por lo menos nos va a servir, aunque no nos salga el proyecto, nos va a servir para aprender a manejar la información, a catalogar la información. Y bueno, con esto lo primero que hicimos fue una compilación de todo lo que teníamos hasta ese momento, y nos dimos cuenta que teníamos un 50% de la documentación representada por fotografías, y otro 50% eran actas a las cuales todavía no tuvimos acceso por el tema de la pandemia. Bueno, está complicado el tema de pasarlos, les pido disculpas. Como les mencionaba, a través de Iberarchivos conocimos lo que eran las normas ISAD-G, que son unas normas para la descripción archivística.
Esta serie de normas tienen un montón de ítems a contemplar, muchísimos, que cada archivo va adaptando de acuerdo a las particularidades que tenga, ¿sí? Es súper interesante, son de acceso abierto, así que quienes estén pensando en organizar un archivo histórico, les recomiendo tanto que se inscriban en las convocatorias de Iberarchivos como que busquen las normas ISAD-G, porque son la base para la organización archivística y les van a servir mucho a la hora de organizar la información. También lo que hicimos nosotras fue entrar en contacto con el Archivo General de la Cancillería, donde conocimos una archivera que se llama Alba Lombardi, que ella nos estuvo asesorando casi al final de la presentación a Iberarchivos, nos ayudó un montón, la verdad, Alba. Y entramos en contacto con el Archivo General de la Nación, porque bueno, ellos son los que, con los cuales hay que contactarse para enviar las propuestas de Iberarchivos. Así que también la gente del Archivo General de la Nación nos estuvo ayudando con algunas cosas menores en relación a nuestra presentación. La verdad que bueno, ambos archivos tienen una trayectoria enorme y nosotras recién estábamos empezando, así que teníamos más inseguridad que otra cosa, pero bueno, ahí firmes estuvimos con Juli. Y decidimos presentar un proyecto que bueno, lleva este título de Preservación y puesta en valor del acervo histórico de la paleontología argentina e iberoamericana, del Archivo Histórico de la Asociación Paleontológica, primera parte. Esto lo hicimos tanto con Juli como con Alba, tratando fundamentalmente uno de todos los fondos que teníamos hasta ese momento, ¿sí? Y ese fondo fue el fondo de Susana Damborenea, que la vi por ahí conectada. Susana es, a la fecha es el fondo más frondoso que tenemos dentro de nuestro archivo fotográfico y consta de 176 documentos que particularmente van desde el año 1994 hasta el año 2005 y reúnen fotografías de diversos congresos, entregas de premios. Hay alguna documentación, algunas fotografías relacionadas con las impresiones de la revista Meguiniana. Bueno, a mí me resultan súper interesantes porque muchas personas de las que están en las fotografías fueron profesores nuestros, son personas muy queridas, hay un montón de gente a la cual yo al menos no conocía y les puse nombres porque uno los lee en trabajos y demás, y fue bastante interesante esa parte. Y la organización constó de 13 series, ¿sí?, correspondientes a premios, asambleas, reuniones y demás, y a esas series las fuimos subdividiendo en diferentes eventos, ¿sí? Este trabajo fue bastante intenso y la persona que hizo la organización en series fue Juli. Juli es una genia como organizó todo el tema de las series y las subseries. En un día me dijo, Sole, hice tantas series y subseries y estaban maravillosas, y eso se hizo a partir de una base de datos que fuimos construyendo, que es enorme, y como pueden ver acá, les pusimos códigos medio parecidos a los códigos que tienen los materiales en las colecciones de fósiles, ¿sí?, donde este SD es de Susana Damborenea, archivo histórico, el año, ¿sí?, y el número de documento, y bueno, APA adelante. Esa organización en series y subseries, como les decía, surgió de toda la catalogación del material. Susana nos había dividido cada uno, o sea, la base de esta organización fue Susana. Susana nos dio el volumen de fotografías divididos en carpetitas donde decían premios APA, 40 aniversarios APA, reunión tal año, o sea, una maravilla, porque estaba todo organizado y nosotros tuvimos que copiar eso y agregar algunos datos más, como el tipo de soporte, ¿sí?, que eran películas, que eran positivos digitalizados de 35 milímetros. Hay algunas, ya van a ver más adelante en algunas fotografías, tenemos fotografías de formato medio, o sea, de gran formato y demás, que están muy interesantes.
Y bueno, fuimos agregando el contenido, cada persona que estaba mencionada en esas fotografías, y a qué correspondían y en qué provincia habían sido hechas. Así que el fondo constó también de una investigación bastante detallada. Primero nos juntamos con Juli y tratamos de identificar a la mayor cantidad de personas que figuraban en esas fotografías. Yo soy bastante despistada y hay mucha gente que no reconozco en las fotos, así que Juli me ayudó un montón. Y también consultamos con varios colegas, como Bárbara Cariglino, por ejemplo, una paleobotánica, a quien le preguntamos también sobre algunas personas que no conocíamos. Y de hecho hay algunas que, como pueden ver acá, todavía nos quedan con unas X, así que tenemos que consultarle a Susana si ella las conoce o no. Pero parte de esta investigación también tuvo que ver con una reunión que hicimos tanto con Susana como con Miguel Manceñido, que también está por ahí, charlando un poco de bueno, todo este material que ella había recuperado y contándonos un poco acerca de, además de las fotografías, de la institución. Susana fue directora de Amiguiniana, había un montón de información súper interesante que nos contaron. Miguel nos contó sobre las estampillas que se habían hecho en un momento. Yo las había olvidado completamente, así que eso fue muy interesante porque estamos reinteresadas en poder tener copias de esas estampillas para digitalizar y demás. Bueno, Juli les mencionó que la finalidad del archivo, o sea, cuál es la finalidad del archivo, esto de conservar la documentación producida tanto por la institución como la documentación donada por los socios y socias, y que hacen al desarrollo de nuestra disciplina, pero también esperamos que este archivo pueda funcionar como una unidad de investigación para todas aquellas personas que estén interesadas en la historia de la disciplina paleontológica, no necesariamente relacionadas a la paleontología, sino que por ahí puede haber personas que estén en la carrera de historia y digan, bueno, ¿qué tiene de interesante el archivo histórico de la Asociación Paleontológica o instituciones que desarrollen otro tipo de ciencias sociales y que estén interesadas en conocer diversos aspectos de la paleontología? Y algo que a mí me parece muy interesante rescatar es una propuesta que surgió de un libro que hicieron unas colegas sobre la historia de las paleoherpetólogas argentinas, y nosotros vamos a crear un fondo con estas fotografías. Esta publicación fue hecha por las doctoras Ariana Paulina Carvajal y Julia Brenda de Sojo, y ellas hacen un recorrido por la historia de las paleoherpetólogas y documentan un montón de fotografías que son de otras dos grandes paleontólogas, la doctora Zulma Gasparini y Ana Báez. Nosotras recibimos, después de una charla que dan las chicas, recibimos estas copias digitales en mayo, y además de fascinarnos, porque, no sé, esta foto de Zulma en el campo descansando en la campaña, a mí me parece exquisita por todo lo que representa, y porque además me parece una muy, muy bella foto, ¿sí? Estéticamente, no sé, me parece hermosa. Recibimos varias fotografías de este calibre, así que nos entusiasmamos un montón, y tenemos que ocuparnos de la catalogación e investigación de todo ese material fotográfico. Nosotros esperamos que el archivo sea utilizado por todas y todos. Todas las personas interesadas puedan tener acceso a nuestro archivo, siempre y cuando citen la fuente de donde sacan la información. Estuvimos pensando poner alguna licencia Creative Commons. Todavía no sabemos cuál, pero sí sabemos que nos interesaría que se reconozca a la Asociación Paleontológica, no por el archivo, por el trabajo que hacemos Juliana y yo, sino porque dentro de esa información, o sea, esa información fue recuperada gracias a un montón de gente, y nos parece súper importante que esa gente sea reconocida.
como colaboradora del archivo y hacedora de la historia de la paleontología argentina. Bueno, Juli, no sé si querés que salga y entras vos. No, déjala ahí. Me decís pasá y yo paso. Sí, sí. Bueno, un poco, digamos, como con esta búsqueda de cómo se manejan los archivos históricos y, digamos, cómo hacer toda la organización y también cómo hacer las investigaciones en los archivos históricos y demás. Un trabajo que hicimos, que ya lo contó Sole, fue, bueno, contactarnos con los archivos históricos existentes, ¿no? Como es el Archivo General de la Nación, que es seguramente el archivo más grande de Argentina, y otros archivos también de organismos nacionales, como es el de Cancillería y demás. Y justo también, el año pasado, también para la misma época que estábamos con este archivo histórico, en CONICET se creó esta red de archivos y gestión documental, que básicamente es, como su nombre lo dice, es una red de archivos históricos o de gestión documental, en donde digamos, básicamente se reúnen, son más que nada personas como que tienen sus disciplinas, son más de las ciencias sociales, tal vez, vinculados a archiveros o historiadores y demás. Entonces, bueno, es como también meterse en otro mundo, ¿no? Algo muy diferente. Y en esta red de archivos, muchas veces lo que se discute es, bueno, el futuro de estas disciplinas de archivística, y también como diseñar propuestas, como dice acá, los objetivos para vincular a la comunidad científica con los organismos e instituciones de custodia, reflexionar sobre las relaciones entre ambas esferas, y también, porque como también hablábamos con Sole, y lo decía ella, es un trabajo, lleva mucho trabajo la gestión de un archivo histórico. Y en general lo que les pasa a los archivos, cuando son parte tal vez de instituciones que tienen como otra función primaria, como podría ser la Asociación Paleontológica Argentina, es que no hay recursos humanos, digamos, que tengan un perfil para realizar estas tareas. Entonces, en estas redes también se promueve que haya perfiles de recursos humanos vacantes para poder ayudar a estas instituciones en la custodia de los fondos y los documentos. Y también propiciar ámbitos de formulación de marcos normativos adecuados, digamos, de cómo funcionar los archivos, también dónde buscar recursos, con quién relacionarse para encontrar digamos, recursos humanos y también recursos financieros. En esta hemos participado en una de las reuniones y bueno, fue muy interesante porque, por ejemplo, hay una carrera de archivística que se realiza en la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una enorme trayectoria, parece una de las más importantes a nivel regional, y hemos quedado en contacto para, por ejemplo, hacer pasantías de estudiantes de esas carreras que necesitan hacer pasantías como parte de su formación académica, tal vez vincularnos con nuestro archivo histórico para poder hacer una pasantía. Entonces, es algo que les beneficia a ellos y nos beneficia a nosotros como institución. Entonces, me parece que un poco también esto lo de los archivos, para los que obviamente no somos archiveros, archiveras, y estamos en la parte más más relacionados a consultar archivos históricos, es vincularse con las personas que hacen estas tareas. Y bueno, esta red, creo, de archivos y gestión documental, creo que nos va a dar también esa ayuda, que la tenemos también por Alba Lombardi, que ahora está en el Archivo General de la Nación, pero bueno, también podemos ver si podemos tener otro tipo de ayuda en otras instituciones. Listo, Sole.
Bueno, sí, y aportar también que los archivos, tanto como los trabajos de investigación, siempre se enriquecen si son multidisciplinarios. Y bueno, al participar de esta red de archivos o empezar a entablar conversaciones con gente que está a cargo de archivos, la verdad es que nosotras nos enriquecemos un montón y ellos también porque a veces no desconocen la disciplina nuestra. Entonces es un ida y vuelta que me parece súper interesante. Y bueno, para contarles que nos queda un montón de trabajo por delante, tenemos varios fondos que tenemos que organizar todavía, como por ejemplo, son fondos más pequeños que esperamos que con el tiempo empiecen a crecer, pero por más que sean pequeños, están ahí y están esperando por nosotras, como por ejemplo el fondo de Marcelo de la Fuente, del doctor Marcelo de la Fuente, que tiene algunas fotografías de congresos. Esta es de un congreso de 1985, de los cuales a mí me interesaría un montón que después me puedan decir quiénes son todas estas personas que figuran acá, que yo no conozco a nadie, me parece, y es probable que algunas las conozca y me sorprenda. Creo que eran de congresos, no sé si de herpetología, de las primeras Ok. reuniones que realizaron de herpetología. No sé si es en el MACN esta, me parece. Sí, son las dos, me parece que eran en el MACN, porque las puertas esas eran de... Y una de las cosas, no sé si solo después lo vas a decir, pero como ustedes pueden ver que tal vez esta fotografía, la digitalización no es de la mejor calidad. Entonces, nuestra idea también sería ver si podemos ir rastreando las fotos, por ejemplo, porque esta nos llegó una digitalización que alguien la hizo y la tenía Marcelo. Entonces, nuestra idea es ver si podemos dar con el documento original para redigitalizarlo. Entonces tiene muchas de estas tareas de medio de detective, ir buscando para atrás, a ver hasta dónde llegamos. Y también lo que pensábamos era que no necesariamente la gente tenga que donar los materiales a la APA. No es que, bueno, tengo esta foto y se las doy si no quiere, obviamente si, si está en la intención de donarlo, bienvenido sea, pero si hay alguien que no quiere donar el material, digamos, en papel o la fotografía o lo que sea, donar la posibilidad del escaneo, digamos, de hacer el escaneo, la digitalización y tenerlo en el archivo histórico con toda la información pertinente. Y si en un futuro esa persona quiere donar las cosas a la APA, bienvenido sea. Pero digamos, como que este archivo histórico no necesariamente necesitamos de la donación en sí del material. Eso quería aclararlo. Sí, está re bueno eso que aclare Juli, porque yo me había olvidado y es muy importante. Lo que sí sería genial es que, como dijo Juli, nos brinden acceso a los originales de las fotografías, porque si bien nosotros por ahora no tenemos una manera para digitalizarlos con muy buena calidad, sí tenemos conocidos y conocidas que nos pueden ayudar con ese tema, como por ejemplo gente que está vinculada al archivo de fotografía, al archivo histórico de fotografía, que son algunos fotógrafos amigos que nos pueden ayudar a digitalizar el material, lo mismo que si tienen, por ejemplo, diapositivas que no revelaron o rollos que no revelaron, nosotros podemos tomar partida, o sea, yo puedo tomar partida para, encantadísima, revelar todo lo que sea necesario. Sí, tenemos varios amigos del archivo que están interesados en el tema. Así que como pueden ver, no solamente es un archivo que le interesa a los paleontólogos y paleontólogas, sino que trasciende, ¿sí?, a disciplinas artísticas, como la fotografía, además de documental, ¿no? Documental y artística. Y también tenemos otro fondo súper interesante, que es el fondo del doctor Eduardo Toni, que tiene algunas fotografías, también andaba por ahí Eduardo, tiene unas fotografías bellísimas. Eduardo además saca muy bellas fotografías, él
así que es un gran fotógrafo. Pero bueno, hay fotografías de personas que nosotras no hemos conocido y de personas que sí conocimos, como acá Guiomar Bucetich, la doctora Guiomar Bucetich. Bueno, más que nada para mostrarles un poco las imágenes que todavía nos quedan por catalogar y por documentar en nuestro archivo. Y bueno, como les comentaba Juli, a la fecha todas las actividades relacionadas con el archivo están bastante detenidas porque bueno, el contexto de pandemia nos ha impedido la charla directa con las personas que pueden llegar a donar el material. O sea, a nosotras nos interesa mucho, como mencioné yo al principio, tener un contacto directo con las personas que quieran donar su material. Porque no es lo mismo que alguien te pida por mail que le pases material porque lo van a archivar y lo van a curar y no sé qué, a que vean el interés real que tienen esas personas por ese material y sepan de primera mano que esas personas están emocionadísimas por el material que puedan tener para que nosotras cataloguemos. Así que bueno, toda esa parte está detenida porque no podemos ir a visitar gente para conversar sobre el archivo. Así que bueno, nosotras más que nada, queríamos agradecerles a toda la comunidad, como a las personas de la Sociedad Mexicana de Paleontología, por la invitación que nos hicieron, y por permitirnos darles a conocer el archivo de la Asociación Paleontológica Argentina. Y especialmente, creo que Julio está de acuerdo conmigo en eso, agradecerles a todos nuestros socios y socias, que sin ellos la verdad que no existiríamos. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vos, Juli. Por favor. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, no sé cómo acostumbran con los seminarios. Y no, muchas gracias. Estamos muy contentos. Bueno, yo me encuentro muy contenta de haber recibido esta plática, esta charla tan amena. La verdad es que las fotografías son espectaculares y estaba pensando que pues todo mundo tiene fotografías y que nosotros también aquí en México tenemos grandes pioneros de la paleontología mexicana y es muy grato no solamente ver las fotos, sino cuando te platican de viva voz las experiencias y todos los retos que tuvieron para ir al campo, para buscar localidades y poco a poco ir ensamblando una colección en paleontología. Está pues no sé, estaba pensando también, tiene bastante antigüedad. 1955 estaba en la presidencia Perón, ¿verdad? Fue iniciativa de él la creación de esta, digo, durante su periodo, ¿cómo estaba la ciencia en ese momento? Sí, es un momento que surgen varias asociaciones en Argentina y en América Latina. Es un momento de como que, por ejemplo, bueno, hay una asociación que la precede, que es la Asociación Geológica Argentina, con la cual compartimos sede, y es una época que hay varias asociaciones que surgen. Es como un momento de efervescencia, digamos, en la parte científica del país. Sí, no, pues está muy, muy bonito y en este momento abrimos micrófono por si hay preguntas, comentarios, anécdotas. Es el momento, adelante. Sí, también si quieren ver, tenemos lo que solo les mostraba el Excel ese, lo tenemos, si quieren verlo, como para ver cómo se ve. También tenemos cómo es la descripción de uno de los fondos, el fondo de Susana Damborenea, porque la descripción del fondo es diferente a lo que es el archivo Excel. Tenemos este archivo Excel donde está puesto cada cosita,
y después se hace como una descripción del fondo, que es todo escrito y es como un poco la historia de la persona de la cual es el fondo y las características del fondo y demás. Es más descriptivo, como su palabra lo dice. Así que si Juli, quieren les podemos mostrar. ¿Querés que deje de compartir y mostrás esa digamos, parte? A ver, digo si les Sí. interesa, no vamos a empezar Bueno. como tal vez a mostrarles un choclo que no están interesados. Bueno, aquí en tenemos ver, dos pero- preguntas. Antes, Soledad, tenemos de la doctora Patricia e Ignacio, si quiere contestar primero, luego vamos a las preguntas o como quieran. Bien. Sí, como ustedes quieran. Si gustan, en lo que se carga el archivo, le damos la palabra a la doctora Patricia Velasco. Adelante. Adelante. Sí, buenas tardes. Más que nada es un comentario. Las felicito por este proyecto que va a Gracias. permitir resguardar muchísima información que es valiosa y que de repente los jóvenes, los que apenas se están integrando a esta disciplina, pues ya no reconocen a quién fueron los fundadores, los que formaron grupo. Como comentaba la doctora Chacón cuando les hizo la pregunta de qué momento político de efervescencia permite esto, yo creo que dentro de todo el desarrollo de la ciencia va conjuntado los avances o el estancarse, pues con los eventos sociales políticos que estamos viviendo. Cuando ustedes hablaban de la formación en 1955, recordé que nuestra sociedad, cuando festejamos los 30 años de su fundación, el doctor Ferrusquía Villafranca, que fue el primer presidente, en su remembranza de por qué surgía nuestra Sociedad Mexicana de Paleontología, expresó que él asistió a un congreso a Argentina y fue una inspiración para él ver lo bien organizado que estaban todos los esfuerzos que estaban haciendo por conjuntar a esta asociación. Actualmente, bueno, yo me encuentro suscrita a esta sociedad también, pues porque permite accesos a revistas, tienen muchísima información. No hay día que no reciba un correo con información de todas las actividades que tienen. La verdad, muchas felicitaciones. Espero que nuestra sociedad llegue a tener esta actividad. Son un modelo a seguir. Era un comentario. Gracias. Muchísimas gracias a usted, la verdad. Sí, muchísimas gracias. Sí, la actividad paleontológica en Argentina tiene larguísima trayectoria, entonces creo que eso también ha hecho que surja esta asociación. Digamos, es un lugar donde se ha desarrollado paleontología desde hace siglos. Entonces siempre ha tenido como ese atractivo y una ciencia que tiene mucha historia en el país. Y seguro, bueno, Miguel, Susana, Tony, nos pueden contar tal vez un poco más el aspecto más histórico de eso. Estaba también Beatriz, me parece, en un momento. Tiene levantada la mano Ignacio Maniel. Si gusta hacer su pregunta y ahorita damos seguimiento a las demás preguntas en el chat. Adelante. Sí. Hola, ¿cómo les va? Juli, ¿Cómo Sole, va? buenas, felicitaciones por la charla hermosa. Solo una cuestión, que no sé si la escuché o si la dijeron. ¿Tienen idea de si o tienen proyectado ampliar el archivo a partir de los archivos históricos de las universidades nacionales? No hemos pensado en las universidades nacionales. Sí nos hemos contactado con el Archivo General de la Nación, con el cual tuvimos, digamos, que quedamos, pero bueno, la pandemia nos ha frenado, hacer algo en conjunto con el Archivo General de la Nación sobre la paleontología.
porque ellos tienen fondos o, digamos, relacionados a la arqueología, pero no tal vez con paleontología. Entonces, hacer algún tipo de convenio con ellos para, digamos, nosotros tal vez ayudar más en la parte histórica de las fotos, tal vez de las personas, si es que las conocemos, o no sé, si hay algún fósil, algo más de ese estilo, y ellos tal vez, bueno, obviamente tener toda la catalogación, y para nosotros como asociación y demás, poder brindarle a los socios como esa información que tiene el Archivo General de la Nación. Digamos, como hemos, al menos con ellos, porque cada tanto publican así en las redes de fotos que tienen, y hay restos paleontológicos, o hay paleontólogos, digamos, muy reconocidos que sacan cada tanto en sus redes. Seguro que sí, si hay archivos históricos que contengan cosas de paleontología, sería genial digamos, con cualquiera que podamos hacer algo. Sí, yo en su momento pensé en consultar con el archivo del Museo de la Plata. Hace mucho tiempo yo intenté hacer un seguimiento de las fotografías que tenían en el archivo, pero en ese momento, no sé, las personas que estaban no me respondieron, o hubo ahí un desencuentro, pero por diversos motivos. Pero ahora está súper organizado el archivo del Museo de la Plata, y ahí debe haber material súper interesante que a mí me interesa, además de por la historia de la paleontología, me interesa porque me parece que es parte de nuestro acervo cultural, y me interesaría un montón que pudiésemos tener un convenio con la APA, y que parte de esas fotografías o de esas cartas, hay un montón de cartas en el museo, copias digitales de eso puedan ser compartidas entre el museo y la APA, pero son ideas, ¿no? La verdad que todavía no he hablado con la gente del museo al respecto, pero me parece súper interesante lograr algo de ese tipo. Lo mismo con el Museo Argentino de Ciencias Naturales, sería fantástico. Ok. Perfecto, gracias. Perdón. Vamos. Adelante. No, nada, agradecido, gracias por las respuestas. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat de Roberto Candeiro. Él pregunta que si tiene algún experto en historia de la paleontología en el grupo, porque el tratamiento de las fuentes es muy diferente, y nosotros en paleontología tenemos estas fuentes en abundancia. Y la respuesta es no. La respuesta es no. No sé vos, Ah. Juli, pero yo no conozco ningún historiador de la paleontología en Argentina. Sí Así conozco... claro, como historiador en sí, de formación, Claro. historiador. Sí hay muchos paleontólogos y demás que hacen trabajos históricos, pero no, que yo conozca, no. Y pues, sí, sería una de las cosas tal vez a incorporar. Por ahora, bueno, solo les contaba lo de esta convocatoria de Iberarchivos. Lamentablemente no tuvimos suerte en la convocatoria. Vamos a ver si podemos este año volver a presentarnos. Y ahí contemplábamos al menos una persona para un archivero o archivera para hacer este trabajo más de archivo y demás, que tal vez, bueno, es nuestra pata hasta el momento más floja. Pero después sí sería interesante, o una vez que tal vez tengamos ya más documentado todo, poder abrirlo no solo a la comunidad paleontológica, sino también a estas otras disciplinas más de la historia y demás que puedan estar interesados en la historia de la paleontología. Y sí, sería muy bueno. Sería muy interesante si algún historiador quiere hacer su especialización en historia de la paleontología. Sería fantástico. Claro. Eso la verdad que sería maravilloso, y que use nuestro archivo como fuente para su investigación, me parece que sería genial, para hacer todo un seguimiento de, bueno, precisamente lo que menciona Roberto, el tema de las fuentes, porque sí, se tratan de manera muy distinta. Sí. Y
Si me permiten, les quiero comentar, no estoy completamente con los detalles en mente, pero sé que en el Instituto de Geología de la UNAM han contratado justamente ya una especialista para hacer todo y organizar los escritos, los textos y también la memoria histórica de paleontología en México. Y nos platicaba el maestro Luis Espinosa, que tiene mucha experiencia en colecciones, el director del Museo de Geología, que es otra aproximación, otra perspectiva igualmente rigurosa, que a veces que sí, que no se tiene uno como especialista en paleontología, siempre hace falta la otra mirada, ¿no? La mirada histórica. Y esto podría ser, pues sí, una apertura para prácticas profesionales, aquí le llamamos en México, a estudiantes de las carreras de ciencias sociales, ¿verdad? Sí suena muy interesante, sobre todo ver los sitios, ¿no? Y las diversas localidades, porque bueno, Argentina es un ejemplo de madurez de paleontología para todo, a nivel internacional, ¿no? Siempre ha sido un referente y lo sigue siendo. Bien, qué interesante, sí, lo de ese archivo realmente. Tal vez podemos después contactarnos. Miguel Manceñido tiene levantada la mano, adelante. Bueno, quería hacer un comentario a un par de cuestiones que Juliana y Sole le habían preguntado y que quedaban por responder de alguna manera o aportar. En cuanto a la fecha de la fundación, yo creo, bueno, por una parte, como ellas bien señalaron, desde una década anterior ya estaba la sociedad, en ese momento Sociedad Geológica, que luego se convirtió en Asociación Geológica Argentina, y en esa revista ya se empezaban a publicar trabajos paleontológicos. Y hacia el año 55, yo creo que el evento que se correlaciona fuertemente es también la fundación del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y su fundación como ente propulsor de la investigación científica en general. Creo que ha jugado también un papel en esta fundación también de la Asociación Paleontológica Argentina, que fue, como decíamos, a fines de noviembre de 1955. Y en cuanto a historiadores, bueno, hay también una tradición, hay muchos investigadores en el país que les interesa el tema, y de hecho en los congresos argentinos de historia de la geología, obviamente que abarca todas las ciencias de la Tierra, y hay muchos paleontólogos o geólogos que han ya producido semblanzas biográficas y distintos aspectos históricos que quedan, digamos, en las publicaciones que han emitido los congresos argentinos de historia de la geología, uno de los cuales se desarrolló hace cosa de 5 años, una cosa así, en el Museo de la Plata como sede. Las sedes se van rotando en distintos lugares del país. Y Miguel, una consulta, ¿y participan también historiadores o son, digamos, personas? Son abiertos. Son abiertos. En general, yo no he ido a todos, pero los que he tenido de ver, en general son colegas nuestros, claro, que tienen un interés particular en desarrollar enfoques históricos a veces del contexto, del momento o de un periodo en particular. Sí, totalmente. Pero bueno, tal vez sería interesante como una mirada desde más la parte histórica, digamos, desde la parte más de la... Sí, o interactuando, claro. Claro, como sociológica. No y quita demás. lo otro. Lo que estaba diciendo era que se preguntaban si había alguno, estoy diciendo que en realidad hay muchas personas en distintas unidades, tanto de acá como del interior, ¿no?
Claro, sí, al menos lo que yo entendí era que la pregunta iba por si había historiadores dedicados a la Claro. historia de la paleo. Y bueno, historiadores en sí no hay un montón de investigadores, a Claro, todos eso es nosotros nos exacto. interesa Sí, la sí, historia sí. de la paleo y hay grandes investigadores que han hecho trabajos súper lindos. De hecho, hay, bueno, el último documental sobre Ameguino, donde, bueno, figuran un montón de nuestros colegas del Museo de la Plata hablando sobre él. Pero historiadores no, y sería por ahí interesante quizás, se me ocurre ahora, Juli, por ahí presentar algo del archivo histórico en el Congreso de Historia Latinoamericana o alguna cosa así, se podría presentar una ponencia breve como para que ellos sepan que hay un archivo histórico de paleontología y se interesen por él y quieran estudiarlo. Me parece, para crear algo en conjunto, me parece que sería genial. Sí, Nada, está eso. bueno. Tejer redes es importante, más en cosas que uno tal vez no, sí, no tiene el manejo como puede ser en sus propias, el campo de investigación y demás, para lo cual también se formó. Sí, va a ser muy importante y en todos los países, y también para que los estudiantes conozcan, ¿no? De dónde vienen, y tengan mayor información. Bueno, pues ¿hay alguna otra pregunta o comentario antes de concluir? No se ven más manos, ¿verdad, Diana? Los comentarios en No, el chat. parece que ya no. Ok, pues no me queda más que agradecerles su presencia, su tiempo, su dedicación a este espacio y seguramente esperemos que no sea la última vez que estrechemos los lazos ahora que hay este estilo de vida en la virtualidad, ¿verdad? De compartir seminarios y ha sido un placer tenerlas como ponentes y por supuesto a todo el público en México y en Argentina. Pues con esto nos despedimos y muchas gracias a todos por atender. Me estaré comunicando con ustedes el lunes para hacerles llegar el oficio de la Somexpal al archivo histórico y a ustedes un reconocimiento personal. Muchas gracias. No, muchas gracias a Muchísimas ustedes, gracias a ustedes. Sí. por la invitación y bueno, a todas las personas que han escuchado la charla. Y bueno, si tienen alguna duda nos pueden escribir también al archivo histórico. Está el mail en la página web de la APA. Y bueno, no hay problema, podemos responder. Y bueno, como vieron, es todo un proceso que estamos llevando paso a paso. Así que también estamos aprendiendo. Sí, pero ya ahora que, no sé cuándo, pero cuando se restablezcan las condiciones ya, que aprendamos a vivir con la pandemia y no sea ningún tema, entonces, yo creo que sí va otra vez a volver a fluir y esperemos que tengamos un intercambio mucho más cercano. Muchas gracias y Muchas feliz fin de gracias. semana a todos. Muchísimas Igualmente. Hasta luego. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Felicidades.